Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio que hemos estado impartiendo aquí del libro de Santiago. Hoy vamos al capítulo 2 y vamos a hablar del cuidado del favoritismo personal, o sea, el pecado de la parcialidad. Y dice el verso 1 aquí del capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometeré adulterio, también ha dicho, no matará. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero mata, ya te ha hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, tremendas palabras aquí dadas por Santiago en esta carta. Vamos ahora a tratar de desglosarla para entenderla y no solamente entenderla, sino ponerla por obra. El pecado de la parcialidad. Fíjese, mire, ser parcial en un asunto, sea que sean familia de nosotros, sean que sean amigos, la parcialidad es pecado. Y deberíamos o debemos de ser justos con los demás. Entonces, en un problema que haya con un familiar, ya sea con un amigo, con alguien, debemos de practicar la justicia. Y de eso se trata esto. Dice aquí, comienza realmente, eh, dice de esta manera, hermanos míos, dice Santiago 2, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, yo tengo fe en el Señor, yo sé, ¿verdad? Tengo fe, espero en Él, pero que también sea sin acepción de personas. Esa fe no puede venir condicionada, que contigo sí, con aquel no, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben tratar a una persona mejor que a otra, dice la palabra. Podemos ver a Proverbios 24:23, a Mateo 22:16, a Primera de Corintios 2:8. Puesto que Dios no hace acepción de personas, Romanos 2:11, el creyente, o sea, usted y yo, tampoco debemos de hacerlo. Dice el verso 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, dice el 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decía al pobre, estate allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Mm? Entonces, realmente, imaginémonos que un rico vestido con ropa muy fina y con anillo de oro entra donde nos estamos reuniendo, y que al mismo tiempo entra un pobre vestido con ropa muy gastada. Es muy importante decir que la congregación significa sinagoga, lo cual posiblemente sugiere que la carta fue escrita antes que los judíos cristianos adoptaran un nombre diferente para sus reuniones. Por otro lado, puede que el término haya sido usado alternativamente en lugar de la palabra iglesia, como se ve en Santiago 1:4.
¿verdad? Entra a la iglesia, entra a la congregación un pobre y un rico y tenemos sesión de personas. Mayormente pasa muchas veces eso. Ay, entró fulano de tal, entró el presidente de la república, y le buscan una silla, ustedes que le buscan los mejores lugares. Aquí está hablando de eso. Y eso lo vemos a diario, que estamos buscándole la vuelta a la persona. Y Dios nos quiere a todos sin excepción de personas. Dice el 3, y mirad con agrado al que trae la ropa espléndida y decía al pobre, estate allí. Si ustedes, dice la palabra, entienden mejor al rico y le dicen, ven, siéntate aquí, en mejor lugar, pero al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate en el suelo, bajo mi estrado, posiblemente se siente en el piso a los pies de la persona que le habla. Dice el verso 4, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Serán como los malos jueces que favorecen a uno más que a otro. Juan 7:24. Aquellos que adulan a los ricos mientras hacen caso omiso a los pobres, aprecian el valor de una persona de acuerdo con las normas del mundo y ponen de manifiesto malos pensamientos como la codicia y el orgullo. Lamentablemente, cuando hay asesión de personas, dice el 5, hermanos míos, amados, oí, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que les aman. Escúcheme bien, hermanos queridos. Dios eligió, mi querido, mi querida, a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que le aman. Y los que le aman le obedecen al Señor. Primera de Corintios 26:28, Lucas 12:21, Santiago 1:12. Y cuando habla del reino podemos ver a Mateo 25:34. Dice el verso 6 del 2 de Santiago, pero vosotros habéis enfrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿Cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los pobres? ¿Acaso son los ricos quienes los maltratan a ustedes y los meten en la cárcel? Primera de Corintios 11:22, Hechos 8:3. Dice el verso 7, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Acaso no son los ricos los que insultan a nuestro Señor? Y quiero explicar algo aquí en cuanto a los ricos, que Santiago se refiere, pero no son todos los ricos. O sea, hay ricos que son creyentes y son pero hay personas que en base a su dinero oprimen, avasallan, maltratan al que no tiene. En este momento el pobre, dice aquí. O sea, hablar mal del Dios o de Cristo, Santiago no se refiere, por eso le digo, a todos los ricos, sino que describe a ciertos ricos incrédulos que explotaban a los pobres y blasfemaban de Jesús. Dice el 8, si en verdad cumplir la ley real conforme a las escrituras, amará a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. O sea, si ustedes obedecen al mandamiento más importante que Dios nos ha dado, hará muy bien. Ese mandamiento dice, recuerden que cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Levítico 19:18, Mateo 23:39. ¿Por qué habla de la ley real aquí la palabra? Es la suprema ley del amor declarada en Levítico 19:18 y afirmada por Cristo, Mateo 22:39. La ley real, mi querido, que prescribe determinar por un periodo de tiempo, o sea, prescribe que termina en un periodo de tiempo. El amor es la ley suprema que comprende a todas las otras que rigen las relaciones humanas. Dice el verso 9 aquí, pero si hacéis asesión de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Pero si ustedes le dan más importancia a una persona y la tratan mejor que a otra, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Los creyentes no pueden amar a sus prójimos como a sí mismos y hacer asesión de personas, porque ambas cosas son mutuamente excluyentes. Mostrar el tipo de favoritismo que se describe en este pasaje es cometer pecado. Yo recuerdo que una vez yo estuve en una congregación pentecostal antes de conocer lo que es la iglesia del Señor, y hacían una comida. Señores, es increíble. Y había una comida para los, ¿verdad? Para los hermanos, pero había una comida distinta para las personas que iban a predicar, o la comida del líder, dependiendo. Entonces, ahí había sesión de personas.
Lamentablemente, me duele decirlo, pero sucedía y sucede en muchos sitios y no puede haber asesión de personas. ¿Mm? La palabra de Dios es una unidad y romper uno de sus mandamientos es violar la unidad de la ley de Dios. Gálatas 5:3. Dice el verso 11, es el verso 11, porque el que dijo, perdón, el 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Cualquiera que viole un punto. Entonces, la palabra de Dios es una unidad, romper uno de sus mandamientos es violar la unidad de la ley de Dios. Gálatas 5:3. Dice el 11, porque el que dijo no cometeré adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero mata, ya te ha hecho transgresor de la ley. Porque el mismo Dios que dijo no sean infieles en sus matrimonios, también dijo no maten. Por eso, si tú eres fiel en el matrimonio, pero mata, eres culpable de haber desobedecido la ley de Dios. Éxodo 20, 13 al 14, Deuteronomio 5, 7, 18. Dice el verso 12, así habla y así hace como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos. Santiago 1:25. Ahora, juzgado. Santiago describe a los creyentes, por tanto, no se refiere aquí al juicio para condenación eterna. La medida de este juicio está basada en la ley de la libertad y no en el sistema legalista de los escribas y fariseos. La ley de la libertad, podemos ver a Santiago 1:25. Dice el verso 13, ya para terminar, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque Dios, mi querido, no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Mateo 5:7, Mateo 18:32, 35. Cuando se habla de misericordia, el creyente muestra misericordia de evidencia de que él ha recibido la misericordia de Dios. Y Santiago enseña que cometer un pecado como matar o cometer adulterio es hacerse culpable de todos los demás pecados, incluido en la ley. Él ve la ley como expresión de la voluntad de Dios, que es un todo indivisible, o sea, que no puede dividirse. Por lo que violar cualquier aspecto de la ley equivale a burlar toda la ley. Menospreciar la voluntad de Dios tal cual esta se revela en la ley no representa solo romper con una determinada regla, sino rebelarse contra el mismo Dios. Mi querido, mi querida, algunos pueden arguir, o sea, presentar argumentos de que preferirle a rico y famoso es algo humano, pero la Biblia rechaza la parcialidad. No podemos tener asesión de personas tampoco. No, que el líder sí, que el pastor, que mi pastor, que esto, aquello. Todos los hermanos somos iguales. Que preferir al rico y famoso es algo humano. Pero la Biblia rechaza la parcialidad. Y Dios no aprueba el discriminar. Tampoco deben hacerlo sus hijos. Si Dios no discrimina, ¿por qué usted y yo tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que tener hermanos favoritos? ¿Por qué tener la iglesia? ¿Por qué tenemos que tener tantas cosas haciendo asesión de personas? El que llega rico a la iglesia y el que llega pobre es un hermano igualito, que no puede haber asesión de personas. Qué pena que parece que nosotros pues miramos más por lo material que realmente que por lo espiritual. Que Dios nos ayude a entender esta palabra y no solo a entenderla, sino a ponerla por obra. Gracias por su sintonía. Después vamos a seguir con el verso 14, en que la fe sin obra es muerta. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.